Bueno, arrancamos. ¿Sí? Voy rapidito, cualquier cosa me para. Fran no lo tiene. Bien. Si tenemos, ¿sí?, definidos dos espacios vectoriales, un espacio vectorial B y un espacio vectorial W, y los relacionamos a través de una función de variable vectorial, vamos a decir, ¿sí?, que tenemos una función vectorial cuando se relaciona un único vector del espacio vectorial B con, o sea, todo se relaciona, estoy diciendo bien, se relaciona cada vector del espacio vectorial B con un único vector del espacio vectorial W. Entonces, en ese caso, cuando se relaciona cada vector del espacio vectorial B con un único vector del espacio vectorial W, vamos a decir que tenemos una función de variable vectorial. Entonces tenemos definidos dos espacios vectoriales. El espacio vectorial B corresponde al dominio de la función y el espacio vectorial W corresponde al codominio, ¿sí?, conjunto de partida y conjunto de llegada respectivamente. Todos los elementos del espacio vectorial W o codominio que son imagen de algún vector del espacio vectorial B conforman lo que se llama el conjunto imagen. La imagen puede coincidir o no con el espacio vectorial W. En este caso se muestra como un subconjunto del espacio vectorial W que va a tener la característica de ser subespacio del espacio vectorial W. Entonces, en forma simbólica, vamos a decir que la función f aplica de B en W, o del espacio vectorial B en el espacio vectorial W, de modo que las imágenes se obtienen a partir de f de B. ¿Sí? Entonces, W es la imagen de la función. Ahora, si B y W son dos espacios vectoriales y f o t es una función que asocia cada vector del espacio vectorial B con un único vector del espacio vectorial W, de modo que f aplica de B en W, tal que W se obtiene, ¿sí?, de esta forma, y además se cumple que la imagen de la suma de dos vectores es igual a la suma de las imágenes de cada uno de ellos, y que la imagen de el producto de un escalar por un vector es igual al escalar por la imagen del vector, entonces vamos a decir que f o t es una transformación lineal, ¿sí? Siempre vamos a tener en cuenta que estos vectores u y b pertenecen al espacio vectorial B, espacio vectorial de partida, espacio vectorial que conforma el dominio para esta función de variable vectorial. Entonces, primero comenzamos definiendo una función vectorial, que dijimos que relaciona cada vector del espacio vectorial B con un único vector del espacio vectorial W. Luego, a esta idea, ¿sí?, de función de variable vectorial, le agregamos la idea de que tiene que cumplir, ¿qué cosa? Estas dos condiciones, que son las condiciones de linealidad. Si ocurren estas dos cosas, tenemos una función de variable vectorial donde se cumplen estas dos condiciones, entonces tenemos una transformación lineal. Vamos a hacer unas consideraciones. Una es que no toda función de variable vectorial será una transformación lineal, porque después podemos tener una función vectorial que no cumpla con estas dos condiciones. Y la otra
es que trabajamos sobre espacios vectoriales donde están definidas dos operaciones, que son la suma y la multiplicación por escalar. Y la idea es que estas dos operaciones definidas sobre los espacios vectoriales se preservan a través de la transformación lineal. Hay que tener en cuenta, ¿sí?, que los espacios vectoriales con los que estamos trabajando tienen que ver con que uno es dominio de la función y el otro es el codominio o conjunto de llegada, ¿sí?, para esa función. Entonces son espacios vectoriales, cumplen con todas con la definición y axiomas que vimos para espacios vectoriales. Entonces, en estos espacios vectoriales donde están definidas la suma y la multiplicación por escalar, ¿sí?, esas operaciones se preservan a través de la transformación lineal. Acá tienen escrito cómo se lee, ¿sí?, cada una de estas condiciones. Repasemos, pues es importante poder leerlo porque hace al concepto o a la idea que quiere transmitirse. Entonces vamos a decir que esta expresión se lee: la imagen de la suma de dos vectores, U y B, en este caso, es igual a la suma de las imágenes de cada uno de ellos. Y en este otro caso, la imagen del producto entre un escalar, lambda, y un vector, U, es igual al escalar por la imagen del vector. Si en vez de dos vectores tuviéramos n vectores y n escalares y combinamos las dos condiciones de linealidad, entonces vamos a tener lo siguiente. Tenemos B1, B2 hasta Bn vectores del espacio vectorial B y K1, K2 hasta Kn escalares. Entonces, habíamos dicho que la imagen de una suma era igual a la suma de las imágenes, ¿sí? Esto por condición 1. Y luego, por la condición 2, habíamos dicho que la imagen del producto de un escalar por un vector era igual a ¿qué? Al escalar por la imagen del vector, ¿sí? Entonces, esto se cumple por la condición 2, pero ahora combinándolas, ¿para qué? Para n vectores y n escalares. Vamos a ver algunos ejemplos de transformaciones lineales. Nuestro primer ejemplo, tenemos una transformación lineal que aplica de R2 en R3, de modo que la imagen de los vectores de R2 se obtiene de esta forma, ¿sí? En la primera componente tenemos X, la segunda X más Y, la tercera X menos Y. Esto es cómo es la estructura de la transformación lineal. Así como en análisis 1 decimos una función lineal es igual a mx más b, bueno, acá estamos especificando para esta transformación de R2 en R3 que las imágenes las vamos a obtener, ¿sí?, teniendo en cuenta estas características para cada una de las componentes, ¿sí?, de la imagen en R3. Nosotros cuando teníamos la función lineal decíamos, bueno, era de variable real, y su resultado era un número real. Entonces le dábamos valores a X, obteníamos valores de Y. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a tener vectores en R2, ¿sí?, que tienen esas dos componentes, y vamos a obtener valores de, ¿sí?, o ternas, ¿sí?, en R3. Otro ejemplo de transformación lineal es la transformación matricial. ¿Sí? Si tenemos una aplicación que va de Rn en Rm, o sea, del espacio vectorial Rn al espacio vectorial Rm, de modo que la imagen de los vectores X, que pertenecen a dónde? A Rn, al espacio dominio, se van a obtener a partir de multiplicar una matriz por X. Por eso se llama transformación matricial. Siempre que las imágenes las pueda obtener mediante el producto de una matriz, ¿sí?, entonces, por una matriz, entonces vamos a hablar de una transformación matricial. Cuando obtenemos imágenes, ¿sí?, a través de multiplicar una matriz por otra,
¿sí? Siempre la otra matriz que va a ser, o con qué va a tener, con el dominio, con la entrada, o sea, multiplicar, ¿sí?, este vector de entrada por esta matriz me permite obtener la imagen. O sea, vamos a obtener vectores en Rn. Nosotros partimos de una matriz, ¿sí?, que esta es la matriz, que tiene orden m por n, x tiene orden n por 1, y la imagen va a tener orden m por 1. Todo lo que vimos respecto al producto de matrices vale en lo que estamos planteando acá, ¿sí? N es la dimensión del dominio y m es la dimensión de la imagen. Otra transformación lineal que tiene nombre es la transformación lineal 0, ¿sí? La transformación aplica de un espacio vectorial B en un espacio vectorial W, de modo que la imagen de los vectores B, ¿sí?, del dominio, o sea, del espacio vectorial B, ¿sí?, va a ser igual a 0. La transformación lineal le hace corresponder el elemento 0 a todos los elementos del dominio. Entonces, por eso dice acá, para todo vector B que pertenece al espacio vectorial B. Esa es la transformación lineal 0. Y otro ejemplo de transformaciones lineales es la transformación identidad. Aplica de un espacio vectorial en sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, de R2 en R2 o de R5 en R5. Entonces, ¿qué vamos a obtener de resultado? Entra un vector del dominio y a través de la transformación lineal obtenemos como imagen, ¿qué cosa? El mismo vector. A este tipo de transformación se la llama operador lineal. Y puede ocurrir que el escalar que multiplica a B, ¿sí?, a esta imagen, no sea 1. Podría ser un escalar mayor que 1 o un escalar entre 0 y 1. Entonces tendremos que la transformación lineal, la imagen, se obtiene a través de multiplicar el escalar por el vector de entrada o dominio. Si el escalar es mayor que 1, decimos que la transformación es una dilatación, que lo que hace estira este vector. Y si K es un valor comprendido entre 0 y 1, la transformación es una contracción. Lo que hace es comprimir al vector B. Bueno, vamos a ver entonces las propiedades de las transformaciones lineales. Decimos que tenemos T, ¿sí?, que es una transformación lineal que aplica de un espacio vectorial B en W. Entonces, primer propiedad que dice que la imagen del vector nulo es igual a 0. ¿Cuál es la idea? Si tenemos 0 por B, esto es igual a 0. Entonces, la imagen, ¿sí?, de 0 por B va a ser igual a ¿qué? A el escalar, que es 0 por la imagen de B. Ahora, 0 por la imagen de B, ¿qué nos va a dar? 0 para todo vector B que pertenece al espacio vectorial B. O sea, para todos los vectores del dominio va a ocurrir esto. Entonces, ¿qué vamos a obtener? El vector nulo como imagen, ¿sí? Tengamos en cuenta que va a tener el formato, este vector nulo, según el formato que tenga el conjunto de llegada o codominio. La otra propiedad dice que la imagen del opuesto de un vector es igual al opuesto de la imagen del vector para todos los vectores B que pertenecen al espacio vectorial B o dominio. ¿Cómo va a ser esto? La imagen del opuesto del vector B, ¿sí?, podemos reescribir esto como menos 1 por B. Y entonces, si aplicamos la condición 2, tenemos un escalar por un vector, entonces la imagen de menos 1 por B o del escalar por el vector va a ser igual al escalar por la imagen del vector.
Entonces, ¿qué nos queda? El opuesto de la imagen del vector. Entonces, partimos de esta idea que la imagen del opuesto del vector B va a ser igual a ¿qué? Al opuesto de la imagen del vector B. Y por último, la tercera propiedad dice que la imagen de la diferencia de dos vectores es igual a la diferencia de las imágenes de cada uno de los vectores para todos los vectores B y W que pertenezcan al espacio vectorial B de partida o dominio. ¿Cómo va a ser esto? Si miramos en el argumento de la transformación lineal, lo podemos expresar como B más menos 1 por W. Y entonces, si aplicamos la condición 1, que la imagen de una suma es igual a la suma de las imágenes, y además acá aplicamos para la imagen de menos 1 por B, W, aplicamos, o sea, nos queda esta idea acá, ¿sí? A esto aplicamos la segunda condición, entonces vamos a tener que la imagen de la diferencia de estos dos vectores va a ser igual a la diferencia de las imágenes para cada uno de los vectores. Entonces, estas son las tres propiedades que cumplen las transformaciones lineales. El núcleo, kernel o espacio nulo es un subconjunto de los vectores del espacio vectorial B o dominio que tienen como imagen el vector nulo en el espacio vectorial W o codominio o conjunto de llegada. Entonces, tenemos dos espacios vectoriales, ¿sí? Y a través de la transformación lineal, ¿sí? Vamos a tener que en el espacio vectorial B hay un subconjunto de vectores que tiene como imagen en el espacio vectorial W el vector nulo. A este subconjunto de vectores del espacio vectorial B se lo llama núcleo o kernel. NDT, sí, en castellano, núcleo. KDT, en inglés, kernel. ¿Sí? De la transformación lineal. Núcleo de la transformación lineal, kernel de la transformación lineal. Este subconjunto del espacio vectorial B va a ser un subespacio del espacio vectorial B. O sea, se cumplen las mismas leyes que en el espacio vectorial B. Y la dimensión del núcleo se llama nulidad de E, o sea, nulidad de la transformación. Por ejemplo, si tenemos una aplicación de Rn y Rm, de modo que A por X nos da el vector nulo, ¿sí? Entonces, X es el núcleo, ¿sí? El vector X es el núcleo, ¿sí? De la transformación lineal. Y como este planteo tiene que ver con ¿qué? Con un sistema de ecuaciones homogéneo, siempre sí va a tener solución porque es un sistema compatible, ¿sí? Ya sea determinado o indeterminado, siempre va a tener solución. Entonces, por eso al núcleo se le dice que es el espacio de soluciones, ¿sí? Los valores para los que se resuelve este sistema de ecuaciones, o sea, los valores que determinemos para X, ¿sí? Va a ser el núcleo o va a corresponder al núcleo, ¿sí? De el espacio o de la transformación, en realidad el núcleo de la transformación lineal, ¿sí? Que es este subconjunto de vectores o subespacios de vectores del espacio vectorial B que tiene como imagen en W al vector nulo. La imagen o recorrido de la transformación vamos a tener en cuenta que es un subconjunto de los vectores del espacio vectorial W, o sea, espacio vectorial de llegada o codominio, donde todos los vectores
son imagen de algún vector del espacio vectorial B. Son los valores de la función cuando los vectores B varían en el espacio vectorial B. Tenemos los dos espacios vectoriales vinculados a través de la transformación. Entonces tenemos vectores B1, B2, B3, ¿sí? Que tienen imágenes en W. El núcleo, ¿sí? Que también tiene imagen en W, solamente que en este caso es el vector nulo, y todas estas imágenes conforman ¿qué? El conjunto imagen de la transformación lineal. A esa imagen se la denota como I de t, imagen de la transformación en castellano. R de t quiere decir recorrido de la transformación, también la utilizamos en castellano. Y vamos a decir que la imagen de la transformación es un subespacio del espacio vectorial W. O sea, cumple con todos los axiomas, ¿sí? Que se cumplen en W. Y la dimensión del rango y la dimensión de la imagen se llama rango de t, ¿sí? A la imagen se la llama recorrido, ¿sí? O imagen, y la dimensión, su dimensión se le dice rango de t. Para un ejemplo, como en el caso anterior, con una transformación de Rn en Rm, cuando nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones, ¿sí? Acá tenemos que la transformación es la multiplicación por la matriz, o sea, A por el vector de entrada, esto decimos que es igual a B, ¿sí? Acá tenemos descrito un sistema de ecuaciones lineales no homogéneos, que va a ser compatible si B está en el espacio de columnas de la matriz A, ¿sí? También podemos describir como A por X es igual a ¿qué? A la imagen de los vectores X del espacio vectorial B. Y eso va a ser igual a ¿qué? A B, ¿sí? Definimos de esta forma o de esta forma, el resultado va a ser ¿qué cosa? B. Y B, ¿qué es? La imagen, corresponde a estos vectores imagen. Pero como se trata de un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo, B solamente va a ser compatible si está en el espacio de columnas de la matriz A. Entonces, dijimos que tanto el núcleo como la imagen tienen dimensión, lo que nos lleva a lo que se llama el teorema de la dimensión, que dice lo siguiente: si tenemos una aplicación lineal que va de B en W, ¿sí? Que, bueno, estamos diciendo aplicación lineal o transformación lineal es lo mismo. El espacio vectorial B de partida tiene dimensión n, entonces el rango de la transformación más la nulidad de la transformación, o sea, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, va a ser igual a ¿qué? A la dimensión n, o sea, la dimensión del espacio vectorial de partida, ¿sí? Habitualmente decimos rango de t más nulidad de t igual a n, ¿sí? Pero bueno, eso significa todo lo que les dije. Entonces, para una transformación que aplica de Rn en Rm, de modo que la imagen de X se obtiene realizando la multiplicación por la matriz A, n corresponde a ¿qué? A la dimensión del espacio vectorial de partida, ¿sí? N de Rn. Bueno, y acá tienen, ¿sí? Algunos ejemplos para mirar, más allá de, bueno, el profesor del práctico les va a explicar en la clase del práctico todas estas cuestiones. Bueno, entonces, todo esto que acabamos de ver como conceptos generales, ¿sí? Ideas de presentación respecto a lo que son las transformaciones lineales. Rapidísimo repaso.
vamos a tener una transformación lineal cuando tengamos una función de variable vectorial, o sea, f aplica de un espacio vectorial en otro, de modo que la imagen se obtiene a través de f de b. Y además se cumplen estas dos condiciones de linealidad, que la imagen de la suma de dos vectores es igual a la suma de las imágenes de cada uno de ellos, y que la imagen de un escalar por un vector es igual al escalar por la imagen de la función o de la transformación. Siempre U y B son vectores que pertenecen al espacio vectorial de partida o dominio. Es muy importante tener en cuenta que no toda función vectorial va a ser transformación lineal, porque puede haber funciones que no cumplan estas condiciones, y como trabajamos en espacios vectoriales y están definidas la suma y la multiplicación por escalar, esas operaciones se preservan a través de la transformación lineal. Las condiciones de linealidad pueden generalizarse a más de dos vectores, teniendo en cuenta si lo que aplicamos a dos vectores, que lo podemos aplicar a n vectores. ¿Sí? Entonces, aplicando las condiciones de linealidad, ¿sí? Podremos ver ¿sí? estas equivalencias. Además, dijimos que hay transformaciones lineales genéricas, como podría ser esta, una transformación de R2 en R3, que acá vemos que para producir las imágenes de los vectores de R2, ¿sí? Hay que seguir esta regla para obtener las imágenes en R3, pero además que hay transformaciones lineales con nombre, particularmente la transformación matricial y la transformación identidad, ¿sí? Son muy importantes para nosotros porque las vamos a seguir desarrollando. Transformación lineal cero, bueno, es parte para una forma, sirve como es una transformación que tiene nombre, porque todos los vectores tienen del dominio tienen como imagen el vector nulo, es una forma de introducirnos también después a lo que pasa con el núcleo. Pero bueno, la transformación matricial, ¿qué nos dice? Que vamos a poder obtener las imágenes de la transformación a través de la multiplicación por una matriz, entonces siempre va a ser matriz por vector de entrada, y la transformación identidad nos dice que, ¿sí? Dado un vector de entrada, vamos a obtener como salida o como imagen un múltiplo escalar del vector original o del vector del dominio, ¿sí? Y que quiere decir que la transformación dilata o contrae al vector, o sea, estira y comprime. Vimos las tres propiedades que se cumplen en las transformaciones lineales, solamente son esas tres, y definimos lo que es el núcleo, ¿sí? Que es un subespacio del espacio vectorial B que le corresponde a través de la transformación lineal como imagen el vector nulo, y también definimos la imagen, ¿sí? Como que es un subespacio del espacio vectorial W, ¿sí? Que agrupa a aquellos vectores que son imagen de algún vector del espacio vectorial V. Son todos los valores de la función en cuanto los vectores V varían en el espacio vectorial V. Y además vimos el teorema de la dimensión, que vincula la dimensión del núcleo, que se llama nulidad de T, con la dimensión de la imagen, que se llama rango de T, donde la suma de esas dos dimensiones es igual a la dimensión del espacio vectorial de partida o dominio. Entonces, vamos a pasar a aplicar algunas de estas cuestiones, ¿sí? Cuando decimos que una transformación lineal queda completamente determinada por los valores, ¿sí? En una base. En una base que tenemos un conjunto de vectores, ¿sí? Del espacio vectorial B. Y si tenemos una aplicación o transformación lineal que aplica de B en W, y conocemos las imágenes de ese conjunto de vectores que están en la base, entonces vamos a poder obtener la imagen de cualquier vector B, ¿sí?
que pertenezca al espacio vectorial B. ¿Sí? Tiene que ser cualquier vector del dominio. ¿Qué es lo que hacemos primero o qué es lo que vamos a tener en cuenta para poder encontrar imágenes de esta forma? Tenemos que expresar el vector B en términos de los vectores de la base. Para hacer eso, ¿qué hacemos? Expresamos la combinación lineal, ¿sí? Entonces, el vector B lo expresamos en términos de los vectores de la base, con los escalares correspondientes. Luego de eso, vamos a determinar la imagen de B. Entonces, imagen de B, ¿sí? Tanto a izquierda como a derecha, ¿qué hacemos? Le aplicamos las condiciones de linealidad. Que sabemos que la imagen del vector B es igual a la imagen de todo esto que está acá, pero la imagen de la suma es igual a la suma de las imágenes, y la imagen de un escalar por un vector es igual al escalar por la imagen del vector. Entonces, aplicamos las dos condiciones de linealidad a esta expresión. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos una base S con estos tres vectores, B1, B2 y B3. La transformación aplica de R3 en R2, ¿sí? Y la imagen de cada uno de estos vectores la conocemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar la imagen de otro vector, el espacio vectorial B, o sea, de R3, ¿sí? Teniendo en cuenta este conocimiento que tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es expresar el vector B como una combinación lineal de los vectores de esta base S. Para luego de eso, ¿sí? Acá que armamos un sistema de ecuaciones lineales donde podemos averiguar los valores de K1, K2 y K3. En este caso, ¿sí? Como nos queda que K3, ¿sí? Porque hacemos, bueno, igualamos componente a componente, como hacemos siempre. Acá nos queda 2 es igual a K1 más K2 más K3, y después nos queda que menos 3, segunda ecuación, es igual a un K1 más un K2 más 0K3, y por último que 5 es igual a un K1, perdón, ¿sí? Un K1, 0K2 y 0K3. ¿Sí? Como podemos ir despejando desde el último hasta el primero, ¿sí? Teniendo en cuenta la última ecuación hacia la primera, porque en la última ecuación solamente nos queda que 5 es igual a un K1, ¿sí? Entonces reemplazamos en 5 y vamos despejando, obtenemos estos tres valores. No hace falta recurrir a un método de resolución de, no sé, Gauss-Jordan, ni matricial, ni Kramer, ¿sí? Simplemente despejamos y sustituimos y podemos obtener estos valores. Y luego de eso le aplicamos las condiciones de linealidad a esta expresión. Entonces decimos que la imagen de 2 menos 3, 5 va a ser igual a la imagen de todo esto. Y por las condiciones de linealidad, ¿qué nos va a quedar? Que la imagen de la suma es igual a la suma de las imágenes, y que además que la imagen de un escalar por un vector es igual al escalar por la imagen del vector. Entonces directamente ponemos el escalar por la imagen del vector. Los escalares los averiguamos acá, y las imágenes para cada uno de los vectores las tenemos como datos, ¿sí? Sabemos que la imagen del vector en R3, 1, 1, 1, corresponde a ¿qué? A 1, 0. La imagen en R3 de el vector, la imagen del vector en R3, 1, 1, 0, corresponde a 2 menos 1. Por último, la del vector 1, 0, 0 corresponde a 4, 3. Entonces directamente reemplazamos, ¿sí? Luego reemplazamos por los valores de las imágenes, distribuimos los escalares, 5 por 1, 5, 5 por 0, 0, menos 8 por 2, menos 16, así que más menos nos queda acá, y menos 8 por menos 1 nos queda 8, y por último 5 por 4, 20, y 5 por 3, 15. Entonces, ¿qué nos queda? Solamente
sumar términos homólogos. Entonces 5 menos 16 más 20 nos queda 9 y 0 más 8 más 15 nos queda 23. Bueno, entonces acá vimos, ¿sí? Cómo calcular imágenes de vectores de un espacio vectorial conociendo vectores de una base y sus imágenes, ¿sí? Es una forma de calcular. También podemos calcular como vimos antes, ¿sí? Teniendo alguna regla de conformación, mediante la multiplicación por una matriz. Hay otras formas de calcular. Esta particularmente sirve, ¿sí? Cuando tenemos vectores de una base y conocemos sus imágenes, ¿sí? Vamos a ver lo que es matriz estándar, ¿sí? A nosotros particularmente nos interesa al realizar transformaciones lineales, a calcular, ¿sí? Imágenes a través de una transformación o aplicación lineal, hacerlo de la forma más eficiente y fácil posible. Y siempre esto es accesible a partir de ¿qué? De la multiplicación por una matriz. Es más fácil calcular imágenes multiplicando una matriz por el vector de entrada o el vector del dominio que aplicando cualquier otra regla, ¿sí? Entonces, por eso nos va a interesar siempre poder expresar transformaciones de forma matricial. Entonces, si tenemos una aplicación de Rn en Rm, que decimos que es transformación lineal, vamos a decir que es posible encontrar una matriz M por N que tal que la transformación lineal T sea la multiplicación por la matriz A. Entonces, decimos que T de X es igual a A por X, o vemos esta estructura y decimos que es la multiplicación por la matriz A. T, o la transformación, es la multiplicación por la matriz A. Entonces, para demostrar esto, lo que vamos a hacer es partir de una base, que es la base canónica, la base que está formada por vectores unitarios, ¿sí? Acá tendremos el vector 1 y n ceros, ¿sí? O n-1 ceros. En este vector tendremos, ¿sí? Elementos 0, 1 y después 0, 0, 0. Así sucesivamente hasta llegar al vector n, que estará conformado por 0, puntos suspensivos 0, hasta llegar a el 1. Entonces esta es la base canónica o estándar para Rn. A, vamos a decir que es una matriz de orden m por n, y que tiene como imágenes a los vectores de la base. Entonces, ¿dónde vamos a ver esas imágenes de los vectores de la base? Como columnas de la matriz A, ¿sí? Las columnas de esa matriz A van a ser las imágenes de los vectores de esta base canónica o estándar. Entonces, tenemos la matriz A, descrita en forma genérica, una matriz de orden m por n. Entonces, vamos a decir que los vectores columna de esa matriz son las imágenes de los vectores de la base canónica o estándar. Entonces, vamos a plantear que esta transformación de Rn en Rm es la multiplicación por la matriz A. O sea, esto que estamos planteando acá. Que la imagen, ¿sí?, de los vectores del dominio se obtiene haciendo ¿qué? El producto de la matriz A por el vector. Entonces vamos a expresar al vector X, ¿sí?, que tiene elementos X1, X2 hasta Xn, como una combinación lineal de los vectores de la base estándar o canónica. Y por linealidad, o sea, la imagen en el miembro izquierdo, o sea, T de X, va a ser igual a la imagen del miembro derecho
donde aplicamos las dos condiciones de linealidad. La imagen de una suma es igual a la suma de las imágenes, y la imagen del producto de un escalar por un vector es igual al escalar por la imagen del vector. Entonces, ¿sí?, para n vectores tenemos aplicadas las dos condiciones de linealidad. Entonces tenemos una ecuación 1. Y si a partir de esta idea, ¿sí?, donde el miembro derecho dice A por X, o sea, la multiplicación por la matriz A, describimos esa multiplicación, decimos que A por X es igual a la matriz de coeficientes por la matriz, ¿sí?, de columna de X. Entonces podemos describir ¿qué cosa? Un sistema de ecuaciones lineales realizando esa multiplicación, ¿sí? A1 por X1 más A1 por X2 más así sucesivamente hasta llegar a A1n por Xn, donde tenemos nuestra primera ecuación. Realizamos todas las multiplicaciones, tenemos todas estas ecuaciones y ¿qué podemos ver? Que podríamos reexpresar, ¿sí?, esto que tenemos acá, o sea, a partir de esto, pero a partir de esto, ¿qué observamos? Que A por X, que es lo que estamos expresando, va a ser igual a ¿qué? La columna, ¿sí?, si miramos así, tienen en común ¿qué cosa? X1, X2, X3, así sucesivamente hasta que Xn. Entonces vamos a decir que X1 va a estar multiplicado por ¿qué? Por esta columna, más X2, que va a estar multiplicado por ¿qué? Por esta columna. Así sucesivamente hasta llegar a Xn, que va a estar multiplicado por ¿qué? Por esta columna. Cada una de estas columnas que estoy mirando acá, ¿a qué corresponden? A la columna de ¿qué? De la matriz A, A11, A21 hasta AM1, ¿sí? Primera columna de A, mirándolo a partir de acá. Acá, A12, A22 hasta AM2 corresponde a la segunda columna de la matriz A, así sucesivamente hasta que llegamos a la última columna de la matriz A. Ahora, ¿qué dijimos respecto a las columnas de la matriz A? ¿Qué eran o se correspondían con qué? ¿Qué eran? Las imágenes de los vectores de la base estándar o canónica. Entonces reemplazamos cada una de esas columnas por dichas imágenes. Y tenemos una ecuación 2. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, a partir, vuelvo para atrás. Partimos de esta idea, que nosotros decimos que la imagen del vector X es igual a la multiplicación por la matriz A, partiendo del miembro izquierdo que hemos planteado, que la combinación lineal de X con respecto a los vectores de la base, estándar o canónica. Y a partir de ahí le aplicamos las condiciones de linealidad para encontrar las imágenes de, ¿sí?, para esta igualdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la imagen del vector X es igual a esta expresión 1. Esta expresión que la obtuve a partir de intentar mostrar cómo es la imagen de X, entonces planteé que X era esta combinación lineal y luego busqué la estructura de su imagen, ¿sí? Es la misma expresión a la que llegamos partiendo de que, o considerando que la imagen de X la calculamos mediante la multiplicación por esta matriz. Entonces trabajamos con A por X, lo describimos en forma matricial, lo hemos descrito, ¿sí?, como ecuaciones, y a partir de ahí lo hemos reformulado la expresión, ¿sí?, de esta forma, donde los equivalentes para cada una de esas columnas eran las imágenes de los vectores de la base estándar, porque cada una de estas matrices son las columnas de la matriz A. Entonces, ¿qué ocurre? Los dos segundos miembros son iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si T de X, ¿sí?, su miembro derecho es esto,
y A por X, un miembro derecho es esto, que quiere decir que T de X es igual a A por X. Esto que nosotros queríamos demostrar. Entonces, para la transformación, ¿sí?, que es la multiplicación por la matriz, A es lo que se llama matriz estándar para la transformación T. ¿Por qué matriz estándar? Porque tiene que ver con los vectores de la base estándar o canónica, ¿sí? Y tiene esa matriz A, tiene como columnas los vectores, las imágenes de los vectores de la base estándar o canónica, ¿sí? Las columnas de la matriz A son los vectores de la matriz estándar o canónica. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos una transformación que aplica de R2 en R2. De modo que el vector de entrada sí es un vector en R2 y el vector imagen es un vector en R2 que se obtiene a través de esa regla de conformación. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Encontrar o describir la transformación lineal a través de la multiplicación por una matriz. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la matriz tal que, multiplicada por el vector de entrada, nos dé este tipo de imágenes? O sea, las que se conforman a través de esta regla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, en R2, ¿sí?, los vectores de la base estándar o canónica para el espacio vectorial de partida, ¿cuáles van a ser? 1, 0 y 0, 1. Entonces, vamos a calcular la imagen de los vectores de la base estándar, ¿sí? Entonces, para el vector 1, 0, ¿qué voy a seguir? Esta regla. ¿Qué dice que haga? Si el vector es 1, 0, ¿sí? X1 y X2. Entonces, ¿qué dice que? ¿Cómo obtengo la imagen? Que sume 1 más 2 por 0, ¿sí? 1 más 2 por 0. ¿Y eso qué me va a dar? 1. Para obtener X2, ¿qué dice que haga con 1, 0? Que haga 1 menos 0. Entonces, ¿qué me va a dar de resultado? 1 menos 0, 1. Tengo que hacer este procedimiento con el otro vector de la base estándar en R2. Entonces, ¿qué hago? 0 más 2 por 1. Entonces, 0 más 2 por 1 nos dará 2. Y para obtener el segundo valor de imagen, ¿qué tengo que hacer? 0 menos 1. Entonces, el resultado sí va a ser menos 1. Como la matriz estándar dijimos que estaba conformada por qué, o qué tenían las columnas. Las imágenes de los vectores de la base estándar o canónica. Entonces, armo una matriz con dichas columnas. Entonces, la matriz A, como primera columna, tendrá el vector 1, 1, y como segunda columna, el vector 2, menos 1. Entonces, con esta matriz, que es la matriz estándar, pensamos la matriz estándar, ¿cuál es? Aquella que tiene como columnas las imágenes de los vectores de la base estándar, ¿sí?, del espacio, ¿sí?, que corresponde, la base, esos vectores de la base corresponden al espacio vectorial de partida. Entonces, esta matriz me va a permitir escribir esta transformación a través de la multiplicación por una matriz. Entonces, ¿qué voy a escribir? Que las imágenes de los vectores X las vamos a obtener multiplicando la matriz A por el vector X. Entonces, en este caso, ¿sí?, ponemos la matriz que hallamos, la matriz estándar, multiplicada por el vector X que contiene elementos X1, X2. Si hacemos la multiplicación, un X1 más 2X2, que tenemos este primer renglón. Y si hacemos un X1 menos X2, ¿qué nos va a quedar? X1 menos X2. Este segundo renglón, ¿sí?, del vector de imágenes de la transformación. Entonces,
Primero vimos que una transformación está completamente determinada por los valores en una base, entonces a partir de los valores de una base y conocer cómo son las imágenes de esos vectores, ¿sí? Hemos definido un procedimiento para encontrar imágenes de cualquier otro vector del espacio vectorial dominio de partida. Esta idea nos ayuda en parte con la idea previa de que la linealidad se puede aplicar a un conjunto n de vectores, ¿sí? Nos ayuda a entender en parte cómo es o a qué se refiere la demostración de la matriz estándar, porque utiliza todas estas ideas previas que tienen que ver con la función de variable vectorial que además cumple las dos condiciones de linealidad y que es transformación lineal. Entonces, por un lado esto, ¿sí? Acompañado del concepto anterior, y a esta nueva idea de qué cosa es la matriz estándar nos permite comprender y demostrar, ¿sí? Cómo son las columnas de la matriz estándar que nos va a permitir calcular o determinar las imágenes de una transformación lineal mediante la multiplicación por una matriz, lo cual computacionalmente es muy, muy eficiente. Entonces vimos un ejemplo donde calculamos la matriz estándar. Entonces vemos que nosotros podemos calcular las imágenes en esta transformación lineal, ¿sí? Las podemos calcular a través de la multiplicación por una matriz o la podríamos calcular de esta forma. Pero es mucho más eficiente calcular a partir de la multiplicación por la matriz. Por eso siempre es deseable, y es algo de lo que el álgebra lineal se ocupa, es de determinar cuestiones de eficiencia a través, en este caso, de calcular las imágenes mediante la multiplicación por la matriz estándar. Siempre que tengamos una transformación que aplica de Rn en Rm, vamos a poder encontrar la matriz estándar, ¿sí? Nosotros cuando demostramos ¿sí? Partimos acá, ¿sí? De que Rn en Rm es una transformación lineal y entonces va a ser posible encontrar una matriz de orden m por n, de modo de que la transformación sea la multiplicación por la matriz A. Esta es la condición, ¿sí? De la que partimos, de que esta transformación, o sea, que esta aplicación que estamos mostrando acá es una transformación lineal. O sea, de T de R, que aplica de Rn en Rm. Cuando esto ocurre, decimos que vamos a poder encontrar la matriz A que nos va a permitir, ¿sí? Expresar la transformación como la multiplicación por una matriz. Esto no ocurre de esta forma, ¿sí? Así de forma directa, cuando la transformación no sea de Rn en Rm. Por ejemplo, que sea una aplicación que vaya, no sé, de matrices cuadradas en polinomios o viceversa, o combinando Rn con un polinomio con una matriz o viceversa, u otras combinaciones que se pudieran dar, matrices y matrices, polinomios y polinomios, etc. Recuerden que son espacios vectoriales y los espacios vectoriales están conformados por objetos y esos objetos habíamos dicho que podían ser ¿qué cosa? Matrices, polinomios, vectores propiamente dichos, números, ¿sí? Cualquier estructura algebraica. Ahora esas estructuras algebraicas, ¿sí? Que están contenidas vistas desde el punto de vista de los espacios vectoriales, que no solo son estructuras algebraicas, sino que además cumplen con ciertas propiedades y tienen dos operaciones definidas, la suma y multiplicación por escalar. Esos espacios vectoriales, ¿qué pasa? Son los espacios, ¿sí?, del dominio y codominio para las transformaciones lineales. Entonces, a partir de estas ideas que vimos de la transformación matricial,
vamos a ver la próxima clase lo que se llama matrices de las transformaciones lineales, ¿sí? Pero ahora para espacios vectoriales que no son, ¿sí? O no se refieren a Rn y Rn. Esto que les contaba recién, ¿sí? Porque como es muy importante poder encontrar matrices a partir de las cuales calcular imágenes en las transformaciones lineales, o sea, hacer una transformación matricial, ¿sí? Obtener una transformación matricial, vamos a ver qué metodologías o estrategias o procesos podemos seguir para encontrar esas matrices, que las vamos a llamar matrices de las transformaciones lineales, en los casos en los que la aplicación no sea de Rn en Rn. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver, ¿sí?, algunas aplicaciones de la matriz estándar. En particular, ¿sí?, transformaciones de R2 en R2. Bueno, tenemos transformaciones lineales en el plano, ¿sí? Tenemos una transformación lineal en el plano y una matriz A, ¿sí?, conformada de esta forma, y decimos que esta matriz A es la matriz estándar. Cuando pensamos matriz estándar, ¿qué significa? Las columnas de esa matriz corresponden a las imágenes de los vectores de la base estándar o canónica. Entonces podemos expresar esta transformación como la multiplicación por la matriz, y entonces tenemos la matriz estándar por el vector de entrada. Nosotros podemos interpretar a los elementos de la matriz como componentes de los vectores o como coordenadas, siempre considerando que partimos del origen de coordenadas, lo podemos considerar como componentes de los vectores o como coordenadas del punto, ¿sí? Del punto de acá del extremo. Entonces, podemos decir que tenemos una transformación que aplica de vectores en vectores, ¿sí? Al realizar este producto tenemos esto, ¿sí? Entonces tenemos de vectores en vectores, obtenemos este desplazamiento, o podemos, ¿sí?, pensar a la transformación como que aplica de puntos en puntos, o sea, de este punto, ¿sí?, que va de este extremo a este extremo, de este punto en este punto, ¿sí? Entonces, esto se ve como igual el resultado acá, pero la idea es que aplicamos de puntos a puntos. ¿Qué es lo que movemos juntos? Porque simplemente la idea de mover puntos y graficar esto es mucho más simple que mirarlo con los vectores, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a ver un poco la próxima, más allá de esta aplicación, la próxima clase, vamos a ver unos videos que nos muestran estas ideas de cómo se realiza la transformación, o sea, cómo pasamos de los vectores del dominio a los vectores de la imagen. Para estas aplicaciones que vamos a ver en el plano, entonces nosotros vamos a trabajar con la idea de que la transformación, ¿sí?, nos mueve de puntos a puntos. Los movimientos en el plano que vamos a ver son las reflexiones, rotaciones, expansiones y compresiones, y los deslizamientos cortantes o cizallamientos. También se les dice cizallas. ¿Cuándo vamos a tener reflexiones? Siempre las vamos a definir respecto de cualquier recta en el plano. Por ejemplo, lo podemos definir respecto del eje X, respecto del eje Y, y vamos a también definirlo respecto de la recta, ¿sí?, que pasa o atraviesa el primer y tercer cuadrante y los divide en forma simétrica. Entonces, igual a X. Siempre la transformación lineal, cuando hablamos de una reflexión, ¿sí?, aplica como un espejo respecto de la recta que se tenga en cuenta. Por ello, sí hay simetría. Entonces, veamos ejemplos. Respecto al eje X, ¿sí?, si nosotros tenemos acá determinados los ejes cartesianos, y entonces decimos que tenemos una reflexión, respecto al eje Y, tenemos una reflexión respecto del eje Y, estamos en el punto XY, y entonces si la reflexión es respecto del eje Y, ¿qué es lo que va a cambiar?
me muevo en X, se mantiene la coordenada en Y. Entonces paso del punto, por ejemplo, 4, 4, al punto menos 4, 4. O genéricamente del par ordenado X, Y a el opuesto de X con Y manteniéndose, pues seguimos teniendo la misma altura. Entonces, si nosotros consideramos que esta es la transformación lineal y queremos realizar la multiplicación por la matriz, entonces vamos a calcular las imágenes de los vectores de la base estándar o canónica considerando esta regla de conformación de la imagen. Entonces, tenemos vector 1, 0, 1, 0, entonces el opuesto de 1 nos queda menos 1 y acá nos queda 0 como imagen del vector 1, 0. Y para el vector 0, 1, ¿sí? Reemplazo acá por 0, nos va a quedar 0, reemplazamos por 1 y nos queda 1 como imagen de este vector 0, 1. A partir de eso, ¿qué es lo que podemos armar? La matriz estándar. Ponemos las columnas de las imágenes de los vectores de la base estándar, ¿sí? Como columnas de la matriz A. Entonces, menos 1, 0, 0, 1. Entonces, podemos expresar esta transformación lineal multiplicando la matriz A por el vector de entrada. Respecto del eje X, la reflexión, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, para el par ordenado XY, ¿sí? Que tenemos un movimiento vertical, o sea, un movimiento en Y. Entonces, respecto del eje X, ¿sí? De Y nos movemos a menos Y. Tenemos simetría, ¿sí? Y entonces del punto 4, 4 pasamos al punto 4 menos 4. Genéricamente, ¿sí? De esta forma, de XY a X menos Y. Entonces, la transformación, ¿sí? Sigue esta regla. Y si calculamos las imágenes de los vectores de la base estándar, siguiendo esta regla, vamos a tener lo siguiente. 1 y menos 0, este va a ser la imagen para el vector 1, 0. Y para el vector 0, 1, ponemos acá 0, acá 1, nos queda 0 menos 1 como imagen del vector 0, 1. Podemos armar la matriz estándar, ponemos como columna, ¿sí? Las imágenes de los vectores de la base estándar o canónica, y a partir de esto podremos expresar esta transformación como la multiplicación por la matriz A. ¿Sí? Entonces nos quedaría A por el vector de entrada X, Y. Y la reflexión respecto de la recta y igual a X, sí que vamos a tener en cuenta que cambia. Tengo el par ordenado XY, ¿sí? Y al reflejar, ¿sí? A partir de esta recta, ¿qué es lo que se intercambia? Las coordenadas del punto. X pasa a ser Y e Y pasa a ser X. ¿Sí? Entonces, este es el comportamiento, ¿sí? Que me va a poder permitir obtener las imágenes para este tipo de reflexión. Entonces, esta es la regla. A partir de esta regla calculamos las imágenes de los vectores de la base estándar. Y para 1, 0, ¿sí? Para X1 y este 0 que tenemos 1 acá y 0 acá, o sea, nos queda 0, 1 como imagen del vector 1, 0. Y para el vector 0, 1, ¿sí? 0, 1, ¿qué nos va a quedar? 1, 0 como imagen de este vector. Entonces podemos escribir la matriz estándar que nos va a permitir expresar esta transformación lineal como la multiplicación por esta matriz. O sea, esta matriz por este vector de entrada nos va a dar las imágenes. Bueno, este es el movimiento más sencillo de los que podemos realizar, las reflexiones. Tenemos otros movimientos que se pueden realizar en el plano, como el giro o rotación en torno a cualquier punto del plano, ¿sí? El giro lo podemos realizar en grados o en radianes y se realiza en sentido antihorario. Entonces,
La matriz estándar, ¿sí?, para realizar ese giro va a ser esta, ¿sí?, que por filas tiene el coseno de tita o del ángulo menos seno del ángulo en la segunda fila, coseno del ángulo. Esto se puede demostrar, simplemente acá lo estamos trayendo como que así se define la matriz estándar, ¿sí? El ángulo siempre es un ángulo fijo, siempre el mismo ángulo, ¿sí? Y vamos a poder expresar una transformación, ¿sí?, como una transformación matricial a través de esta matriz cuando queramos realizar un giro respecto, bueno, en este caso, del origen de coordenadas. Entonces, esta es nuestra matriz, ¿sí? Si el ángulo es 0, 45, o 90, o 180, o 70, acá tenemos algunos ángulos notables. Si reemplazamos acá por 0, ¿sí?, obtenemos esta matriz. Si reemplazamos por 45 el valor de tita, obtendremos esta, y así sucesivamente. También podemos trabajar, como dijimos, en radianes. Por ejemplo, ¿sí?, en este caso, el ángulo con el que vamos a trabajar, tenemos una transformación de R2 en R2, porque, bueno, los ejemplos los voy a dar en el plano, ¿sí? Después hago otros comentarios. El ángulo θ, ¿sí?, en este caso es 90 grados, ¿sí? Y la partimos, ¿sí?, como vector de entrada del dominio tenemos, ¿sí?, este vector. Acá, en la realidad, nosotros estábamos transformando o viendo cuál era el movimiento de puntos a puntos. Pero acá, para ver el ángulo, nos conviene que dibujar los vectores, más allá de que seguimos con la idea de la transformación de puntos a puntos, ¿sí? Porque así podemos marcar y ver el tema del ángulo. Entonces, como vector de entrada tenemos 1, 1, ¿sí? Y entonces, a través de la transformación para una matriz estándar para 90 grados, está acá determinada, multiplicamos, ¿sí?, el vector de entrada por esta matriz de la transformación, entonces vamos a obtener, ¿sí?, un punto en esta otra posición, o el vector, ¿sí?, en esta posición con un giro de 90 grados respecto del origen. Entonces pasamos de las coordenadas 1, 1 a las coordenadas menos 1, 1. Respecto a las expansiones y compresiones, vamos a decir que se producen en dirección del eje X cuando la coordenada X de cada punto en el plano se la multiplica por una constante positiva, ¿sí? Entonces, empezamos con las expansiones y compresiones en dirección del eje X. Lo único que ahora, en vez de mover solamente un punto, lo que vamos a plantear es mover muchos puntos. Entonces tenemos, por ejemplo, esta figura inicial, ¿sí?, que es un cuadrado. Entonces decimos, vamos a multiplicar a la coordenada en X, ¿sí?, por una constante positiva. Entonces, ¿qué podemos obtener? Si la constante es mayor que 1, vamos a tener una dilatación o expansión, ¿sí? Ya dijimos que cuando la transformación lineal era un operador lineal, ¿recuerdan? Habíamos dicho que si el escalar por el que se multiplica es mayor que 1, tenemos una expansión, y si estaba entre 0 y 1, teníamos una compresión. Ahora estamos aplicando esta idea, ¿sí?, a transformaciones lineales de R2 en R2, donde tenemos un conjunto de puntos. Entonces, este conjunto de puntos que conforman el cuadrado, ¿sí?, si a la coordenada en X la multiplico por un escalar mayor que 1 o constante mayor que 1, se produce una dilatación. En este caso, K le asigné el valor 2, o sea que tenemos hacia la derecha, ¿sí?, el doble sobre el eje X, o sea, como que tenemos dos cuadrados. Y si multiplicamos por un escalar entre 0 y 1, o constante entre 0 y 1, en este caso multipliqué por un medio, vamos a tener en esta figura que la mitad de este
cuadrada, ¿sí? Comprimimos en dirección del eje X, expandimos en dirección del eje X. Esto mismo lo podemos hacer o lo podemos ver en dirección del eje Y. Antes de pasar al eje Y, veamos entonces cómo nos queda la matriz. Entonces, tenemos una transformación respecto del eje X, lo indicamos acá. Acá tenemos el vector en R2, ¿sí? Entonces, multiplicamos a X por esta constante. Así es como obtenemos la dilatación o la compresión, según como sea el valor de la constante, mayor que 1 o entre 0 y 1. Entonces, vector de la base estándar, 1, 0, ¿sí? Entra 1, 0. 1 por K nos queda acá, 0 nos queda 0. Siguiente vector, 0, 1, pongo 0, tengo 0, 1, nos queda 0 y 1 acá, entonces K por 0, 0, y nos queda acá directamente 1. Entonces 0, 1 será la imagen. Cada uno de estos vectores conforman las columnas de la matriz estándar, los escribimos, así obtenemos la matriz estándar. Y ahora veamos las expansiones y compresiones en dirección del eje Y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La coordenada del eje Y, o sea, la coordenada Y de cada punto del plano que hacemos, la vamos a multiplicar por una constante K. De la misma forma que vimos recién, dada una figura inicial, ¿sí? Cuando K sea un valor mayor que 1, tendremos una dilatación o expansión en dirección del eje Y, y cuando K esté comprendido entre 0 y 1, obtendremos una compresión en dirección del eje Y, ¿sí? Para todos los puntos que conforman la figura inicial. De la misma forma que hace un momento, podremos encontrar la matriz estándar teniendo en cuenta que esta es la regla del movimiento, ¿sí? La transformación respecto del eje Y, ¿sí? Para este vector de R2 se va a realizar de esta forma. Tomamos los vectores de la base estándar o canónica, obtenemos las columnas de la matriz A y entonces tendremos conformada la matriz estándar. Entonces, esto respecto a las expansiones y compresiones en dirección del eje X y en dirección del eje Y. Respecto a los deslizamientos cortantes o cizallamientos, ¿sí? Se produce cuando cada punto X, Y del plano, ¿sí? Lo movemos en forma paralela al eje X en una cantidad K por Y, ¿sí? Hacia una nueva posición X más K por Y, ¿sí? Y queda como estaba. ¿Qué es lo que estamos alterando para tener un deslizamiento cortante o cizallamiento en dirección del eje X? A X le estamos sumando una cantidad K por Y, ¿sí? Se mueve cada punto del plano paralelo al eje X en una cantidad K por Y. Por eso sumamos a X K por Y, donde K nuevamente es una constante. Entonces, partimos de una figura inicial y al alterar a X en K por Y, lo que va a ocurrir, ¿sí? Que el movimiento se va a producir de esta forma cuando la constante sea positiva y de esta otra forma cuando la constante sea negativa. ¿Sí? Pero el deslizamiento, ¿sí? Se produce que en dirección del eje X, ¿sí? Se mueven los puntos hacia la derecha o hacia la izquierda y podemos observar que los puntos sobre el eje X quedan tal cual están, ¿sí? Todos los puntos sobre el eje X quedan como en la figura original. Pero cuanto más nos alejamos del eje X, ¿qué ocurre? Cuando K es mayor que 0, los puntos todos se mueven más hacia la derecha, y cuando K es menor que 0, todos los puntos se mueven más hacia la izquierda. Aquellos que están más alejados se mueven más.
Entonces, este es el deslizamiento cortante del cizallamiento respecto del eje X, ¿sí? Entonces, la regla de conformación para esta transformación lineal va a ser esta, ¿sí? Donde movemos ¿sí? a X en una cantidad K por E. Indicamos la transformación respecto al eje X de este vector en R2, ¿sí? Donde las imágenes se van a encontrar a partir de esta regla de conformación. Determinamos las imágenes de los vectores de la base estándar o canónica y los vectores obtenidos los incorporamos como columnas en la matriz A. Entonces, a partir de ahí tenemos conformada la matriz estándar. De la misma forma, procedemos ¿sí? con el deslizamiento cortante o cizalla respecto del eje Y. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Cada punto del plano XY se mueve paralelo ¿a qué? Al eje Y. ¿Cuánto? En una cantidad K por X. ¿Sí? Entonces, la nueva posición de cada uno de los puntos va a estar dada por ¿qué? Por un movimiento en Y, ¿sí? Al que le sumamos ¿qué? K por X. ¿Sí? X va a permanecer en la misma posición o constante, no se altera X. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestra figura inicial, entonces la cizalla o deslizamiento cortante para cuando la constante sea positiva se ve de esta forma y cuando la constante ¿sí? sea negativa será de esta forma. Nuevamente, los puntos sobre el eje, en este caso sobre el eje Y, permanecen inalterados, ¿sí? Y los puntos que están más alejados del eje Y, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, ¿sí? Se nota un mayor movimiento o desplazamiento. De la misma forma que antes, vamos a partir de esto que hemos dicho, tenemos la regla de conformación de la imagen, calculamos los vectores, las imágenes de los vectores de la base estándar o canónica a partir de esta regla para armar la matriz estándar, que luego obviamente nos va a permitir describir esta transformación lineal a través del producto por una matriz. Entonces, hemos visto distintos movimientos. Para los que les gustan los juegos de video, estos son un tipo de transformaciones que se aplican en los juegos de video. Bueno, en general los juegos de video al principio empezamos con el 2D, pero en general ahora se ven en 3 dimensiones. También hay algunos todavía para chiquitos que son en 2D. Pero bueno, esto es lo que hace el software, ¿sí? Para realizar movimientos, expansiones, compresiones, etcétera, ¿sí? Utiliza ¿qué? Las transformaciones lineales, ¿sí? Para realizar movimientos, ¿sí? Se puede efectuar una sucesión finita de transformaciones lineales, ¿sí? Y todo eso contenerlo en una misma matriz, todos esos movimientos, y esa sucesión finita de transformaciones lineales. En vez de ir tomando cada matriz estándar para realizar un movimiento, todo eso contenerlo en una matriz que contenga todo el movimiento que se realiza. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, una transformación de R2 en R2, ¿sí? La transformación que se realiza es un deslizamiento cortante con K positivo o mayor que 0, ¿sí? Que en este caso es igual a 2 respecto del eje X, y además una reflexión respecto de esta recta igual a X. Entonces, esta es la matriz estándar del deslizamiento cortante respecto al eje X. Esta es la matriz estándar de la reflexión respecto a la recta igual a X. Y entonces, si realizamos el producto en sentido inverso, primero está el deslizamiento y después la reflexión. Entonces, primero la matriz de la reflexión, luego la matriz del deslizamiento cortante. Realizamos el producto en sentido inverso de estas matrices, vamos a obtener una matriz única, ¿sí? Que realiza los dos movimientos. Y
uno cuando realiza un movimiento puede querer volver a la posición original, y eso se va a poder lograr a través, ¿sí?, de la multiplicación por la matriz inversa. ¿Cómo es que se realiza esto? De un movimiento, a partir de un punto original se realiza un movimiento, una serie de movimientos. ¿Cómo vuelvo a la posición original? En esto que computacionalmente, esto que yo le digo, la aplicación, por ejemplo, una de las aplicaciones son los juegos de video. Bueno, ¿cómo vuelvo a la posición original? Tenemos la aplicación de R2 en R2, ¿sí? Y tenemos que la matriz A es invertible, o tiene inversa. Entonces decimos que la aplicación, ¿sí?, aplica de este punto XY hacia un punto X' y'. Entonces, a partir de la multiplicación por la matriz o la transformación matricial, tenemos A por el vector XY. Eso nos va a llevar a un punto o un vector, ¿sí?, X' y'. Y si multiplicamos este resultado, la inversa, por este resultado, vamos a volver a la posición original o al punto XY. Entonces, tenemos una transformación de R2 en R2 descrita a través de esta multiplicación por la matriz que nos lleva a esta posición, y acá tenemos una transformación también de R2 en R2 que a partir de multiplicar la inversa de la matriz A por este vector nos lleva a la posición original. Por ejemplo, para esta transformación de R2 en R2 decimos que la transformación comprime el plano en un medio en dirección del eje Y. Entonces, para regresar cada punto a su posición original, ¿qué hay que hacer? Dilatar ese plano en un factor de 2 en dirección del eje Y, ¿sí? Entonces, esta es la matriz que indica la compresión en dirección del eje Y. Entonces, si ustedes calculan la inversa, les va a dar esto. Ya estuvimos pensando que sería lógico, ¿qué cosa? Que me expanda, ¿sí?, el plano en dirección del eje Y. Díganme, chicos, si esto les da alguna duda, tienen preguntas. Después, si ustedes se ponen a observar, ¿sí?, van a ver que este tipo de expansiones y compresiones ustedes las realizan con el teléfono, cuando ven documentos en la compu. Después observen y van a ver que esto es algo que habitualmente usan, ¿sí?, sin saber de alguna forma que el trasfondo que son las transformaciones lineales. Entonces, vemos el GeoGebra de esto como para terminar. Acá me encontré en GeoGebra esta aplicación, ¿sí? Nosotros empezamos viendo las reflexiones de puntos a puntos, un puntito en vez de tener figuras, como para empezar a entender las ideas, y después cuando avanzamos en las expansiones y compresiones y en las cizallas, les mostré ya figuras donde movíamos muchos puntos, comprimíamos, deslizábamos, etc. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar, entonces, en base al cuadrado, ¿sí?, todas las transformaciones lineales de R2 en R2 que hemos realizado. Entonces, en este caso, si partimos de este cuadrado y tenemos este cuadrado de esta forma, ¿de qué transformación se trata esto? ¿Sería una reflexión, profe? Bien, es una reflexión respecto de qué eje. Reflexión en el eje X. Exactamente, ¿sí? Las reflexiones dijimos que se realizaban en torno a rectas y que se veían simétricas, como pregunta Francisco. Entonces, en este caso es respecto de la recta que coincide con el eje X. En este caso, ¿qué tenemos? Así que claro, una reflexión respecto del eje Y. En este caso, ¿qué tenemos? Y igual a X, así que ¿esto qué es? Una reflexión respecto a qué? A esta recta, ¿sí? Entonces tenemos nuestro cuadradito marrón, ¿sí? Y tenemos la reflexión. Otro caso, acá, bueno, nos muestra, ¿sí?, que tenemos un giro de 180 grados respecto del
origen. Entonces tenemos girado todo este cuadrado, todo ese conjunto de puntos. Y en este otro caso, ¿qué tenemos? Figura original siempre la marroncita. ¿Esto qué será? Deslizamiento cortante o cizallamiento. Entonces, ¿en dirección de qué? En dirección de qué eje se mueven todos los puntitos. Del eje X, ¿sí? Si miramos el cuadradito, los puntitos están deslizados respecto del eje X. No pasan lo que teníamos acá de eje Y, ¿sí? Pero sí se pasan respecto de lo que teníamos de X. Y en este otro caso, es algo similar al anterior. A ver quién me dice cómo se llama todo eso. Deslizamiento cortante en función respecto de qué eje. Del eje Y. Claro, del eje Y. Y en el último caso, ¿sí? Acá tenemos como para hacer combinaciones, podemos, ¿sí?, pensar combinaciones, incluir acá los valores y podemos ver la gráfica, ¿sí?, de lo que se está produciendo, ¿sí? Entonces, esto no solo tiene un deslizamiento cortante por la forma que está hecho, ¿sí?, o está como se ve la gráfica, sino que además tiene ¿qué cosa? Una expansión, ¿sí? Entonces está expandido en dirección del eje Y y además, ¿sí?, tiene un deslizamiento cortante agregado. O sea, esta matriz representa ¿qué cosa? Esos dos movimientos. Bueno, esto sería todo con lo que tiene que ver con respecto a las aplicaciones que tienen que ver con la matriz estándar, ¿sí? Esto es algo como que se usa mucho, o sea, está detrás de varias cuestiones, aunque nosotros no lo veamos desde ese punto de vista.